Con alegría y gozo celebramos nuestra fiesta patronal en la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Jesús llamó a Pedro, un humilde pescador, a ser pescador de hombres, quien luego será cabeza visible de su iglesia. Pablo, a partir de su encuentro con Jesús resucitado, camino a Damasco, anunció la buena noticia a quienes no creían en el Hijo de Dios. Recibimos al Padre Esteban, que preside la Eucaristía, y a nuestro diácono Felipe. Cantamos. Benditos sean los pies de los que llegan para anunciar la paz que el mundo espera. Apóstoles de Dios que Cristo envía, voceros de su voz, grito de vida. Felices los que anuncian con su vida la venida del reino del Señor. De pie en la encrucijada del camino, del hombre peregrino y de los pueblos, es el fuego de Dios el que los lleva, como Cristos vivientes a su encuentro. Felices los que anuncian con su vida la venida del reino del Señor. Dichosos los que oyendo la llamada de la fe y el amor en sus vidas, creen que la vida les es dada para darla en amor y con fe viva. Felices los que anuncian con su vida la venida del reino del Señor. Dichosos del amor dispensadores, dichosos de los tristes el consuelo, dichosos de los hombres servidores, dichosos progenies de los cielos. Felices los que anuncian con su vida la venida del reino del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este día de fiesta que celebramos nuestras fiestas patronales de la Capilla San Pablo, vamos a darle gracias a Dios por tantas personas que pasaron por nuestra vida, que pasaron por nuestra comunidad, ayudándonos a construir esta pequeña isla de misericordia en nuestro barrio. Demos gracias a Dios por tantos sacerdotes, por diáconos, por tantos laicos que trabajaron incansablemente para que esta capilla, humildemente, sea ese camino por donde tantos hermanos han pasado encontrándose con el amor de Cristo. Y pidamos para que todos nosotros en este día renovemos ese fervor misionero que ha tenido San Pablo y que hoy nos impulsa a nosotros también a compartir la buena noticia con los demás. Vamos a disponer nuestro corazón para celebrar esta Eucaristía, dejando que en esta tarde el Señor venga a nuestro encuentro, nos abrace en su misericordia y nos regale la gracia de su perdón. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que en Damasco cambiaste el corazón de Pablo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Con los ángeles y los santos,
con la alegría de los apóstoles, celebrando la fiesta de San Pedro y San Pablo, este día en que rezamos especialmente también por el Santo Padre, cantemos con mucho júbilo el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias, Señor. Dios Rey celestial, Dios Padre, todopoderoso Señor, Hijo único, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, recemos en silencio, pongamos bajo la poderosa intercesión de San Pablo todas nuestras intenciones. Especialmente pidamos por todos nuestros vecinos enfermos, por aquellos que hoy necesitan ese abrazo de parte de Jesús que conforte en el dolor, por aquellos que están solos, por los que están sufriendo como consecuencia de esta pandemia, que podamos en este día experimentar la cercanía del Señor y al igual que San Pablo, poder descubrir que Él es nuestra verdadera vida. Dios nuestro, que nos alegras en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor se manifiesta con su accionar en Pedro. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo,
lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 rebelos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados, atado con 2 cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole: «Levántate rápido». Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: «Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias». Y Pedro lo hizo. Después le dijo: «Cúbrete con el manto y sígueme». Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos, salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío». Palabra de Dios. Te alabamos, Alabamos, Señor. Vamos a tomar nuestras hojitas con esta hermosa antífona que nos recuerda el inicio de la evangelización. Pidamos al Señor que nos conceda a todos la creatividad necesaria para seguir anunciando la buena noticia a nuestros hermanos. Resuena su eco por toda la tierra. Resuena su eco por toda la tierra. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. Resuena su eco por toda la tierra. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. Resuena su eco por toda la tierra. Dios nos libera de todas las dificultades y de todo tipo de esclavitud. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, estoy a punto de ser derramado con una libación y en el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin del buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Y ya está preparada para mí la corona de justicia, que el Señor, como justo juez, me dará en ese día. Y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación.
Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta entre su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Nos ponemos de pie. Recibamos la buena noticia, que sepamos reconocer en nuestro caminar y en nuestra vida al Hijo de Dios vivo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, feliz fiesta patronal. En este día de alegría, donde la Iglesia nos invita a mirar a estos dos grandes apóstoles, San Pedro y San Pablo, pidiéndole sobre todo a ellos que intercedan por nosotros para que se renueve constantemente en nuestro corazón, en nuestra comunidad, en la unidad pastoral, ese deseo de evangelización. Es un día muy especial donde también rezamos con mucho fervor por el Santo Padre, para que el Señor le conceda la fortaleza en este tiempo, en donde le ha confiado esta hermosa misión de conducir la Iglesia. Demos gracias a Dios por el Papa Francisco, por su testimonio de entrega, por ayudarnos a volver a la fuente de nuestra fe, por ayudarnos a mirar constantemente a Jesús. Y hoy tomé una homilía de él que me parece fabulosa para este tiempo, e iremos meditando, y en este ser sorprendidos por el Señor, vamos a ver si nuestro sonidista está atento, porque le voy a cambiar los esquemas. Hay una canción que está puesta en el escritorio, que se llama Dios me ama, y que vamos a utilizarla en un momento de la homilía. Dios es sorpresa, y entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad de dejarnos constantemente sorprender por Él, y estar atentos a esos caminos por donde Él quiere conducirnos. Prestemos entonces atención a estas palabras que Francisco nos regala
y que nos ayudan a nosotros a entender ese misterio de amor que vivieron Pedro y Pablo. Y a la luz de su propio testimonio de amor, encontrar nuestro camino. Cómo el Señor constantemente está saliendo a nuestro encuentro, cómo Él está buscando la forma de acercarnos a Él y de enamorarnos. Hay algo clave que para mí en este tiempo brilla cada vez con más luz, y es el que tenemos que estar enamorados de Jesús. Si nosotros no estamos enamorados de Jesús, hagamos lo que hagamos, nada va a dar fruto. Todo va a enredarse en problemas, todo va a ser un problema. Sin embargo, cuando uno se enamora de Jesús y experimenta en el propio corazón el amor que Dios nos tiene, ahí es donde uno descubre que a pesar de las propias fragilidades y de los errores, Dios nos sigue concediendo la gracia. Vamos entonces a escuchar con atención estas palabras del Papa Francisco. Nos decía Francisco, los apóstoles Pedro y Pablo están ante nosotros como testigos. Si vamos a las raíces de su testimonio, los descubrimos como testigos de vida, testigos de perdón y testigos de Jesús. Y en esas tres clases de testimonio, testigos de vida, testigos de perdón y testigos de Jesús, es donde el Papa se va a apoyar para desarrollar este hermoso mensaje que nos regala. Comienza primero con testigos de vida. Presten atención a esto, porque cuando leía este fragmento de esta homilía, decía, claro, esta es nuestra vida, esa es nuestra realidad. Y si el Señor pudo cambiar el corazón de Pedro y pudo cambiar el corazón de Pablo, ¿cómo no va a cambiar el nuestro? Fíjense, aun cuando sus vidas no fueron cristalinas y lineales, ambos eran de ánimo muy religioso, eran personas de fe. Pedro, discípulo de la primera hora. Pablo, incluso, defensor muy celoso de las tradiciones de los antepasados. Pero cometieron grandes equivocaciones, como vos y yo, que creemos en el Señor, que lo amamos, que intentamos seguir los pasos, pero que muchas veces también en nuestra vida hemos cometido tantísimos errores. Pedro llegó a negar al Señor. Pablo persiguió a la iglesia de Dios. Ambos fueron puestos al descubierto por las preguntas de Jesús. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pedro se entristeció por la pregunta de Jesús. Pablo quedó ciego por sus palabras. Jesús los llamó por su nombre y cambió sus vidas. Y eso es lo que el Señor también ha hecho con nosotros. En nuestras negaciones, en nuestro tantas veces ir en contra del ser eclesial, el Señor nos llama por nuestros nombres y cambia nuestra vida. Y después de todos esos sucesos, confió en ellos, en dos pecadores arrepentidos. Podríamos preguntarnos, nos dice el Papa, ¿por qué el Señor no nos dio como testigos a dos personas irreprochables, con un pasado limpio y una vida inmaculada? ¿Por qué Pedro, si estaba en cambio Juan? ¿Por qué Pablo y no Bernabé? Hay una gran enseñanza en todo esto. El punto de partida de la vida cristiana no está en ser dignos. Con aquellos que se creían buenos, el Señor no pudo hacer mucho. Cuando nos consideramos mejores que los demás, es el principio del fin. Porque el Señor no hace milagros con quien se cree justo, sino con quien se reconoce necesitado. Él no se siente atraído por nuestra capacidad, no es por esto que nos ama. Él nos ama como somos y busca personas que no sean autosuficientes, sino que estén dispuestas a abrirles su corazón. Pedro y Pablo eran así, transparentes ante Dios. Vamos a escuchar esa canción que mencionaba recién, que la trabajamos en nuestro retiro de este tiempo de cuarentena. Ese Dios que nos ama. Y me gustaría que en este momentito de oración dentro de la homilía, con esta hermosa canción, nosotros podamos volver a poner nuestro corazón en Jesús. Así como estás, en la realidad en la que hoy estás sumergido, sea en el gozo, sea en el dolor, sea en la experiencia del fracaso profundo que te somete al barro,
o sea en este momento de fidelidad plena a la fe que el Señor un día te regaló. Así como estás, Dios te ama. Y Dios te quiere regalar la gracia de poder seguir cambiando el corazón. Jesús empieza con nosotros todo un camino que no se va a realizar de un día para el otro. Toda la vida, mientras estemos peregrinando en este mundo, el Señor va a seguir trabajando en nosotros. La conversión, como les he dicho tantas veces, es algo que se va dando en el día a día. Y no se da por nuestro mérito, no se da por nuestra bondad, por lo bien que hacemos las cosas. Se da porque Dios es bueno. Y se da porque Dios nos ama con un amor tan grande que yo creo que no nos alcanza la vida a nosotros para poder entenderlo y vivirlo en plenitud. Sin embargo, estamos en camino. Sin embargo, estamos intentando cada día dejar atrás nuestro propio yo para dejar que crezca en cada uno de nosotros el Señor. Y ahí está la clave, en dejarlo actuar a Él más allá de nosotros, más allá de nuestros criterios, más allá de nuestra bondad, pero sin embargo, contando con nosotros mismos. Escuchemos entonces esta canción y pidamos al Señor que se vuelva a encender en nuestro corazón el fuego de su amor, que nos ama más allá de nuestra propia realidad. Cada día Dios me ama en su eterna inmensidad y en la sombra de esta noche. Nada temo, pues Jesús es mi pastor. Fíjense, nos decía el Papa Francisco, Pedro y Pablo eran así, transparentes ante Dios. Pedro se lo dijo a Jesús de inmediato, soy un pecador. Pablo escribió que él era el menor de los apóstoles, ni siquiera digno de ser llamado apóstol. Mantuvieron durante su vida esta humildad hasta el final. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros de esta humildad de los santos, en donde uno reconoce la pequeñez delante de la grandeza de Dios? Y eso no nos hace menos, eso no nos hace tontos. Al contrario, nos posiciona en esa realidad en donde Dios va a poder hacer mucho porque nos reconocemos necesitados. Pedro es crucificado boca abajo porque no se consideraba digno de imitar a su Señor. Pablo, encariñado con su nombre que significa pequeño y desapegado del que recibió cuando nació, Saulo, primer rey de su pueblo. Comprendieron que la santidad no consiste en enaltecer, sino en abajarse. No se trata de un ascenso en la calificación, sino de confiar cada día la propia pobreza al Señor, que hace grandes cosas con los humildes. Y se pregunta el Papa, ¿cuál es el secreto que lo sostuvo en sus debilidades? El perdón del Señor. Se supieron perdonados y se dejaron transformar. Redescubrámoslos, por lo tanto, nos invita Francisco, dando un paso más, como testigos del perdón. En sus caídas descubrieron el poder de la misericordia del Señor que los regeneró. En su perdón encontraron una paz y una alegría desbordante. Con todo el desastre que habían realizado, habrían podido vivir con sentimientos de culpa. ¿Cuántas veces habrá pensado Pedro en su negación? ¿Cuántos escrúpulos tendría Pablo por el daño que había hecho a tantas personas inocentes? Humanamente habían fallado, pero sin embargo se encontraron con un amor más grande que sus fracasos, con un perdón más fuerte como para curar sus sentimientos de culpa.
Solo cuando experimentamos el perdón de Dios, renacemos de verdad. Es el perdón el que nos permite comenzar de nuevo. Qué importante esto que nos acaba de decir Francisco. El amor de Dios es más grande que nuestros fracasos. Y eso a nosotros nos ayuda a seguir avanzando en el camino a pesar de nuestras limitaciones. Y da un paso más, Francisco, ayudándonos en esta meditación, con este tercer tipo de testimonio que nos regalan Pedro y Pablo, el ser testigos de Jesús. Testigos de vida, testigos de perdón. Pedro y Pablo son ante todo testigos de Jesús. En el Evangelio de hoy que acabamos de escuchar, Jesús hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Las respuestas evocan a personajes del pasado: Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Personas extraordinarias, pero todas muertas. Pedro, en cambio, responde: tú eres el Cristo, el Mesías. Esta es una palabra que no se refiere al pasado, sino al futuro. El Mesías es el esperado, es la novedad, es el que trae al mundo la unción de Dios. Jesús no es el pasado, sino el presente y el futuro. Jesús no es un personaje lejano para recordar. Jesús es mucho más que un personaje histórico. Es la persona de la vida, es lo nuevo, no lo ya visto. Es la novedad del futuro, no el recuerdo del pasado. Por consiguiente, un testigo no es quien conoce la historia de Jesús, sino el que vive una historia de amor con Él. Y acá vuelvo a esta idea que mencionaba antes. Creo que en este tiempo nosotros tenemos que animarnos a una confrontación con nosotros mismos. ¿Estoy enamorado de Jesús? ¿O simplemente me cautivó el conocimiento de una persona? ¿Estoy enamorado del Señor o simplemente me acostumbré a vivir todo esto? ¿Estoy enamorado del Señor o realmente me da lo mismo? El testigo, nos dice Francisco, lo único que anuncia es que Jesús está vivo y es el secreto de la vida. En efecto, vemos que Pedro, después de haber dicho tú eres el Cristo, agrega el Hijo del Dios vivo. El testimonio nace del encuentro con Jesús vivo. También en el centro de la vida de Pablo encontramos las mismas palabras que rebosan del corazón de Pedro: Cristo. Pablo repite este nombre una y otra vez, casi 400 veces en sus cartas. Para él Cristo no es solo el modelo, no es solo el ejemplo, no es el punto de referencia, sino que es la vida misma. Por eso escribe: para mí la vida es Cristo. Ante estos testigos, el Papa nos invita a preguntarnos: ¿renuevo mi encuentro con Jesús todos los días? Y fíjense qué interesante lo que dice ahora, y que se está dando tanto en este tiempo de pandemia. Es posible que seamos personas que tienen curiosidad por Jesús, que nos interesemos por las cosas de la iglesia o por noticias religiosas, que abramos páginas de internet, que hablemos de cuestiones sagradas. Pero si solo nos quedamos en esta forma, nos quedamos solo al nivel de lo que la gente dice, de las encuestas del pasado. Y esto a Jesús le interesa poco. Él no nos quiere a nosotros reporteros. ¿Se acuerdan que esto lo trabajamos en una vuelta en una de las asambleas? No estamos llamados nosotros a ser reporteros de Jesús que cuentan a otros lo que otros dijeron. Él no nos quiere reporteros del Espíritu, mucho menos cristianos de fachada. Él busca testigos que le digan cada día: Señor, tú eres mi vida. Y termina el Papa Francisco diciéndonos: encontrando a Jesús, experimentando su perdón, los apóstoles fueron testigos de una nueva vida. No pensaron más en sí mismos,
sino que se entregaron completamente. No se quedaron satisfechos con medias tintas, sino que se decidieron por la única medida posible para aquellos que siguen a Jesús, la de un amor sin límites. Pidamos la gracia de no ser cristianos tibios, que viven a medias, que dejan enfriar el amor. Encontremos nuestras raíces en la relación diaria con Jesús y en la fuerza de su perdón. Jesús te pregunta también a vos, como hizo con Pedro, ¿quién soy yo para vos? ¿Me amás? Dejemos que estas palabras entren en nosotros y enciendan el deseo de no sentirnos nunca satisfechos con lo mínimo, sino de apuntar al máximo, para ser también nosotros testigos vivos de Jesús. Que en este día que celebramos a San Pedro y San Pablo, se renueve en nosotros la experiencia del amor y del perdón, para que tengamos el coraje y la fortaleza de ser testimonio de este Dios que está vivo en medio nuestro. Vamos ahora a ponernos de pie para renovar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones, no solo por nosotros, sino por el mundo entero. Y a cada intención vamos a responder: Jesús, enséñanos a ser misioneros como San Pablo. Jesús, enséñanos a ser misioneros como San Pablo. Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que con la fuerza del Espíritu Santo siga guiando a tu Iglesia y todos juntos caminemos hacia ti. Oremos. Jesús, enséñanos a ser misioneros como San Pablo. Por los obispos, sacerdotes, diáconos, que extiendan tu reino, sean portadores de esperanza, despierten en muchos hermanos el deseo de conocerte y la confianza en tus promesas. Oremos. Jesús, enséñanos a ser misioneros como San Pablo. Por nuestra unidad pastoral, guiados por tu Espíritu, en comunión con vos, en oración y fe, salgamos a ejemplo de San Pablo al encuentro de nuestros hermanos. Oremos. Jesús, enséñanos a ser misioneros como San Pablo. Por todos los enfermos de esta pandemia, para que Jesús resucitado sostenga, consuele y sane sus cuerpos y espíritus en nuestro país y en el mundo entero. Oremos. Jesús, enséñanos a ser misioneros como San Pablo. Por los científicos, médicos, enfermeros y todos los que día a día ofrecen su trabajo cuidando a los enfermos, llénalos de tu misericordia y el don de tu paciencia. Oremos. Jesús, enséñanos a ser misioneros como San Pablo. Por los sacerdotes, diáconos, ministros, catequistas, laicos, que sintieron tu llamado compartiendo la tarea que les encomendaste. También por todos los que trabajaron y ya partieron a la casa del Padre, especialmente por nuestro diácono Raúl. Oremos. Jesús, enséñanos a ser misioneros como San Pablo. Todas estas intenciones, las que tenemos en el corazón, te las presentamos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Preparamos la mesa del altar con el pan
y el vino, que se transformará en el cuerpo y la sangre de Jesús, pan de vida. Cantamos. Con Cristo estoy crucificado a fin de vivir para Dios. Vivo yo, mas no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Vivo yo, mas no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo el presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo, que me amó y se entregó a sí mismo por mí, que me amó y se entregó por mí, que me amó y se entregó a sí mismo por mí, que me amó y se entregó por mí. Con Cristo estoy crucificado a fin de vivir para Dios. Vivo yo, mas no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Vivo yo, mas no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo el presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo, que me amó y se entregó a sí mismo por mí, que me amó y se entregó por mí, que me amó y se entregó a sí mismo por mí, que me amó y se entregó por mí. Con Cristo estoy crucificado a fin de vivir para Dios. Vivo yo, mas no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Vivo yo, mas no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo el presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo, que me amó y se entregó a sí mismo por mí, que me amó y se entregó por mí, que me amó y se entregó a sí mismo por mí, que me amó y se entregó por mí. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles San Pedro y San Pablo nos das un motivo de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el insigne maestro que la interpretó. Aquel formó la primera iglesia con el resto de Israel. Este la extendió entre los paganos llamados a la fe. Ambos congregaron por diversos caminos a la única familia de Cristo y coronados por un mismo martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con los santos y los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles Pedro y Pablo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con la alegría de sabernos hijos amados por Dios, este Dios que nos llama en nuestra fragilidad y nos cambia el corazón, recemos con una gran confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy,
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté hoy y siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos paz, danos la paz. Este Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a este encuentro santo. Señor, no no soy soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Siguiendo el ejemplo de San Pablo, que reconoce su pequeñez, que se reconoce absolutamente necesitado del Señor, recemos con una gran confianza la oración de comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser, en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo, así sea. Los invito a que tomen sus cancioneros. Vamos a rezar con esta canción que toma un fragmento de la carta de Pablo a los Corintios. Este himno al amor que nos recuerda cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida de cristianos de cada día y que nos invita a pedir esa gracia del Dios que nos renueva en el amor, nos ayuda a experimentarlo y nos invita a compartirlo. Nuestra vida sin el amor no tiene sentido. Nuestra vida sin el amor de Dios no tiene sentido. Podremos tener todo, podremos hacer todo, podremos intentar constantemente realizar miles de obras. Pero si en todo lo que hacemos y en lo que somos el amor no está presente, todo se termina transformando en algo vacío. Pidamos al Señor
que en esta tarde nos renueve en el amor y nos ayude sobre todo a compartirlo con los demás. Todo lo cree, todo lo espera y soporta. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y soporta. La caridad es paciente y servicial, no es envidiosa, no toma en cuenta el mal, no se irrita ni busca su interés y solo se alegra con la verdad. El amor todo lo excusa, todo lo cree, espera y soporta. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y soporta. Desaparecerán las profecías y las lenguas cesarán, toda ciencia acabará. Cuando venga lo perfecto, lo parcial desaparecerá y el amor nunca acabará. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y soporta. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y soporta. Oremos. Padre y Señor nuestro, renovados por este sacramento, te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu Iglesia que firmemente arraigados en el amor y perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, recordarles que mañana nos vamos a encontrar en la misa a las 7 de la tarde y agradecerles, como lo hice el fin de semana, por la colecta de Cáritas. Hemos superado los 150.000 pesos, que ya lo pudimos entregar y transferir a quienes correspondían. Agradecerles por todo el trabajo que se ha realizado en torno a la colecta y pedirles, como vengo haciendo en estos días, que con creatividad sigamos pensando cómo vivir este tiempo que se sigue prolongando. Con una gran paciencia, la mirada puesta en Jesús, pidiéndole a Él que nos renueve constantemente. Dejemos que también Él nos inspire por medio del Espíritu Santo para seguir trabajando en nuestros grupos, en nuestra catequesis, en cada una de las celebraciones, con esa creatividad que el Señor nos quiere regalar. Dejemos entonces que el Señor nos inspire y lo que vaya surgiendo, lo que se vaya suscitando, vamos compartiéndolo para poder vivir entre todos este tiempo. Vamos a mirar a la Virgen, vamos a pedirle a ella que nos ayude a tener siempre la mirada puesta en el Señor, que al igual que San Pablo,
nos ayude a tener un gran fervor en nuestro corazón y que nos ayude a seguir siendo portadores de su Hijo. Recién Felipe me decía, el paso del Santísimo en la comunidad de San Pablo también fue un momento fuerte. Que el Señor siga pasando en nuestra vida, siga sanando nuestras dolencias y nos ayude a seguir sus pasos con una gran confianza de este Dios que se hace cargo de nosotros y que nos invita a llevarlo a nuestros hermanos. Pidamos a María por los enfermos y de un modo especial por todos aquellos que han trabajado y trabajan incansablemente en esta comunidad, que María les alcance de parte del Señor esas bendiciones que necesitan. Y aquellos que han partido, mencionábamos de un modo especial a nuestro querido Raúl, que tanto ha trabajado por esta comunidad, que a todos los que han con mucho amor puesto su granito de arena en esta comunidad de San Pablo, hoy María nos acerque un poquito más a Jesús en el cielo y les permita vivir esta alegría de contemplar al Señor cara a cara. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ave María Purísima, sin pecado concebido. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. A cada una de las siguientes bendiciones vamos a responder con un fuerte amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso, que los consolidó por el testimonio de San Pedro y los estableció en la sólida fe de la Iglesia, los bendiga. Amén. 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 A ustedes que fueron instruidos por la incansable predicación de San Pablo, con su ejemplo, les conceda ganar a sus hermanos para Cristo. Amén. Amén. Pedro, por el poder de las llaves, Pablo por su doctrina y ambos por su intercesión, los conduzcan a la patria que ellos merecieron alcanzar, uno por la cruz y el otro por la espada. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hemos celebrado nuestra fiesta patronal, hemos celebrado nuestro patrono, podemos continuar con alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Con la certeza de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, pongamos con alegría todos nuestros dones al servicio de nuestros hermanos. Así podemos rezar como San Pablo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Si en Jesucristo confiamos, no hay nada más que decir. El Evangelio es la vida que todos los días nos toca vivir. El Evangelio es la vida que todos los días nos toca vivir. Vaya y anuncien de dos en dos la buena nueva del reino de Dios. No tengan miedo, Cristo el Señor guía los pasos del pueblo de Dios. Rumbo a lo definitivo, vamos sembrando el amor. Somos vasijas de barro que dentro llevamos tesoros de Dios. Somos vasijas de barro que dentro llevamos tesoros de Dios. Vaya y anuncien de dos en dos la buena nueva del reino de Dios. No tengan miedo, Cristo el Señor guía los pasos del pueblo de Dios. Que Dios bendiga esta tierra y nos conceda la paz. Que su presencia nos guíe por nuevos senderos de amor y unidad. Que su presencia nos guíe por nuevos senderos de amor y unidad. Vaya y anuncien de dos en dos la buena nueva del reino de Dios. No tengan miedo, Cristo el Señor guía los pasos del pueblo de Dios. Que la Santísima Virgen, Madre del Hijo de Dios, nos acompañe en la esperanza
nos acompañe en la espera y nos muestre el camino de la salvación. Vaya y anuncien de dos en dos la buena nueva del reino de Dios. No tengan miedo,